Bienvenidos una tarde más a EPA, miércoles 18 horas. Ustedes ya saben, estamos acá junto con Fernando Tetes haciendo EPA. ¿Qué hace, Fer? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un placer, una de esas tardes preciosas que estamos viviendo. Hermosa. Está divino, está divino. ¿Sabes qué me hace acordar? Lo tiro así como al pasar. A ver. Cuando era niño vivía en Ariel y Rosalía de Castro, ahí en La Floresta, en realidad. Es un poquito antes de Sayago, se llama La Floresta porque las calles de ahí se llamaban Las Violetas, Las Magnolias. Esos límites los tienen las personas locatarias, Claro. que dicen, no, de acá para allá es una zona, acá para allá es otra. Sí. Sacábamos la televisión, el televisor a válvula, con la antena larga, que lleva hasta la antena, la poníamos en el frente donde mi abuelo tenía las cretonas y nos sentamos a mirar televisión a esta hora en el atardecer. Así que si lo quieren, pueden hacerlo. Pueden hacerlo en sus casas. Qué lindo lo de la sillita playera o bueno, ahora, bueno, son las butacas más de plástico, pero en aquella época, o ¿cómo se llamaban? Las hamacas esas para sentarse, donde te sentabas con tus hermanos. Me encanta. Las tardes primaverales son exactamente para eso, tomarse un matecito, sintonizar el canal 5 y mirarnos a nosotros. Porque hoy tenemos, entre otros contenidos, casi al final del programa les vamos a proponer una invitación. Y es ir a ver Kodama. Kodama es una palabra japonesa de la cual va a estar hablando su propio, digamos, quien la está utilizando, que es Martín López Romanelli. No te metas en brete. No, porque no quiero entrar yo a la definición porque ustedes esperen hasta las 7 menos 20 y van a tener la oportunidad de escucharlo a Martín López Romanelli, el mismo que es el de la compañía Romanelli, que antes era de la compañía de los bosquimanos Coriac, que estrena pasado mañana viernes, los viernes y sábados en el lago del Parque Rodó, una historia que se llama Kodama con muñecos que van a estar en las islas del lago del Parque Rodó y que ustedes van a poder estar disfrutando a través del paseo en los lagos, en las lanchitas. Solo eso digo. Me acuerdo cuando irrumpió en la escena local su compañía, que realmente fue un efecto visual, sonoro, sí, olfativo, porque además sus espectáculos tenían todo eso, los aromas, y que fue impresionante. Después, bueno, uno de repente se ha viajado, ha visto algunas cosas similares, pero cuando irrumpió en la escena local fue impresionante. Tremendo. También te cuento, Fer, que vamos a estar compartiendo una entrevista que le hicimos a Nico Barcia, que la mayoría de la gente lo conoce como rockero, como rockstar. Solo bromeo le digo, sos un rockstar. De los Chicos Eléctricos y de otras bandas, porque además no para, Hotel Paradise, y bueno, y participa en distintas bandas, pero también es artista plástico, es ilustrador, tiene unos cuadros muy así como monstruosos, increíbles, llenos de color, y también ilustra para niños, así que bueno, estuvimos explotando esa faceta de él. Y además nos viene a visitar, ya en un segundito se va a abrir la puerta y va a aparecer por acá, la divina de Malena Muyala, que va a estar presentándose nuevamente el próximo 12 y vamos a charlar con ella de esa presentación, de la pandemia, naturalmente de lo que ha pasado, pues con algunos artistas, como en el caso de ella, nos reencontramos, nos damos un abrazo después de 7 meses, bueno, para hablar qué pasó y bueno, y hablar también un poco de toda su historia. Vos sabés que siempre que la veo se lo digo, pero me encanta volvérselo a decir y me encanta compartirlo con el público, que es, yo empecé a escuchar tango gracias a ella, porque cuando yo era niño y en mi casa, mi madre, mi abuelo escuchaban tango, a mí, no sé, me generaba, no me gustaba, me era un sonido que no sé, me parecía demasiado antiguo para mis oídos, y cuando ella sacó su disco Temas Pendientes, donde hacía, bueno, toda esa recopilación de tango, yo me enamoré del tango, me enamoré de la voz y de la interpretación de Malena Muyala, así que siempre es un placer entrevistarla, conversar con ella. Vamos a conversar con ella, también vamos a recordar aquella recorrida por los barrios de Pebeta de mi barrio, que estuvo tremendo, con pequeños y capaz que no tan conocidos poetas locales que aportaron textos para el libro que acompañaba el disco. Vamos a charlar con Malena en un ratito nada más. Antes, hay una banda que nació en el 2012 que se llama Cayetano La Merluza. Es una banda que es naturalmente, cuando te dicen ese nombre, lo primero que pensás es una murga joven. Y yo se lo planteé y ellos mismos lo dicen, bueno, mucha gente piensa que somos una murga joven. Es una banda con una trayectoria interesantísima que se está presentando y que además está volviendo a presentarse después de la pandemia, que hace una música muy fusionada, una música que es muy difícil establecer exactamente qué. Pero definir, mejor, ¿no? Pero bueno, es muy difícil definir. Ritmos, sí. Y estuvimos en la casa de Cayetano La Merluza, por llamarlo de alguna forma, y estuvimos charlando con ellos. Así que si te parece, Sole, si le parece a todos ustedes, si le parece al señor director, que no lo hemos nombrado todavía. Y, tenemos que mandarle un beso bien grande a Cristel. Un beso bien grande a Cristel. Que nos estás mirando, te mandamos un beso enorme. El próximo miércoles va a estar acá. El miércoles que viene va a estar acá. Bueno, hoy no nos puede acompañar desde el móvil, así que le mandamos un beso bien grande. Decía Cayetano La Merluza, vamos a estar a casa de ellos para que nos empiecen a hablar de su música, de en qué están y de en qué estarán cuando se presenten a tocar. Se viene una fecha importante en la historia de esta banda, que claro, estamos en el 2020 y capaz que todavía pensamos que es una banda nueva, pero no es una banda tan nueva, ¿no? Cayetano no es una banda tan nueva. Da la sensación de banda nueva porque estuvimos mucho tiempo
tocando sin sacar nada. Fíjate que nuestro primer EP sale en el 2005, cuando ya teníamos 3 años, y nuestro primer disco recién sale en el 2019, cuando teníamos 6 años. Pero eso que eso es de Araganes, ¿por qué demoraron tanto en sacarlo? Bueno, fue un tema también la búsqueda de la estética de la banda, lo que va transitando en el correr del tiempo, ¿no? Un poco por ahí, o sea, salió el EP, digo, eran las 3 canciones que consideramos que mejor teníamos para grabar algo y poder difundir y hacer nombrar la banda. Y bueno, después trabajo, reciclamos muchos temas y bueno, eso fue un proceso bastante extenso entre nosotros, largo, lindo de transitar también, para bueno, definir también un proceso de trabajo que bueno, nos llevó a largar ese disco llamado Tecnoporno, ¿no? Fue la búsqueda, el investigar, el bueno, solucionar nosotros con nuevas interpretaciones, nuevas composiciones, prestarle mucha atención al contenido lírico también, que creo que es algo que se logró muy bueno en el disco. También compuesto por Andrés y Andrés, los dos sobre todo han compuesto muchísimas letras de gran valor. Vamos a contar cómo viene el 5 de noviembre. ¿Qué va a pasar en la sala Hugo Balso en esta presencia de Cayetano? Bueno, el 5 de noviembre es un recital que para nosotros tiene 3 ejes fundamentales donde estamos centrados. El primero, que es el único show del año, que ya todos conocemos, que pasó este año, que fue la pandemia. Nosotros sacamos el disco en octubre del año pasado, lo presentamos en Blues Live. Llenamos Blues Live, que para nosotros fue para nosotros era nunca, cuando la banda empezó dijimos un día vamos a tocar en Blues Live porque era un lugar donde no se pasaban cosas en Blues Live. Y logramos tocar y llenarlo. Lo llenamos y a la semana cerró Blues Live. Hay que decirlo. Y dijimos, bueno, no importa, el año que viene lo presentamos por todo el país, por todos lados. Pandemia. Claro. Entonces nos mató. Entonces dijimos, bueno, ya que vamos a hacer un solo toque en el año, que sea un toque. El segundo, que se celebra un año exacto de la presentación del disco Tecnoporno. Y tercero, estamos festejando 8 años, ¿no? Que es poca cosa, ¿no? No es poca cosa, 8 años. A veces en Uruguay 8 años parece poco, vos lo sabés más que nadie, Fernando, viste que las bandas a veces para tener como... hay algunas bandas que sí, que logran salir antes a la luz, pero a veces son trabajos de años. Sí. Pero 8 años es una trayectoria, ¿viste? Y además, no es un recital. O sea, nosotros lo que le estamos diciendo a la gente, que aparte es verdad, que la idea no es que vayan a ver un recital de rock, es una experiencia musical y visual. Además de que va a ser el toque con más canciones que vamos a tocar en nuestra historia, tiene una importante impronta visual, ¿no? Con luces, con mapping, donde la gente va a poder sensorialmente y aprovechando lo que es la sala Hugo Balso, ¿no? Que te da esa posibilidad. Bueno, ahí está Cayetano La Merluza, la propuesta para que ustedes vayan a disfrutar de esta música. También tenemos propuestas para que vayan mañana y nosotros nos vamos a ir a la pausa invitándolos, ¿te parece? A ver, invítanos. Luis Angelero es guitarrista de la ex Boomerang. Digo de la ex Boomerang porque por ahí como que no se publicitó tanto que Boomerang se separó. Y lo estamos teniendo a Gonzalo Cipitría, por ejemplo, en la inauguración de PIG, de Poliguaná, el lugar nuevo ahí en la Rambla, donde era la cervecería Nelson. Estuvo tocando él por su lado y ahora Luis Angelero, que es uno de los guitarristas de Boomerang, también se va a estar presentando. Exacto. Se presenta también ahí en PIG, en Poliguaná, mañana. Así que para ir haciendo boca de lo que va a suceder en Poliguaná, para que vayan reservando, para que entren a un lugar nuevo, con nombre viejo, pero lugar nuevo, un lugar para seguir disfrutando de la música en vivo, es que si te parece nos vamos a la pausa escuchándolo y viéndolo y conociendo un poco más de Luis Angelero. Para aclarar, es digamos los mismos propietarios que eran de Poliguaná, donde ahora está Inmigrante. Sí. Está bien, un poco para y dije la para presentarle a la gente, porque también hablando de quiénes son los propietarios y demás es la onda de un lugar, ¿no? Claro, Así claro. Que, bueno, y es donde yo dije Andrea la cervecería Nelson, donde estaba Rumi antes, donde estuvo Sopranos, yo fui para bastante más atrás en el tiempo. Ahora se llama PIG, en realidad. PIG, zona de boliches. Zona de boliches. Vamos a disfrutar Luis Angelero yendo a la pausa y al regreso recuerden que todavía nos queda Malena Muyala, que todavía nos queda Nico Barcia, que todavía nos queda Kodama. Chance de encontrarme algo mejor. No tengas tanto miedo.
preciso en el día de hoy. Una ventana abierta donde veo que llegan todas esas estrellas que son de cartón. Y solamente pensás en cómo armar escaleras. Te das vuelta y miras qué poco lo que nos queda para despertar. Cuando no hay señal, ¿para qué insistir si no sé si vos estás mirando? Dame una señal para despertar. No quiero insistir si no sé si vos estás mirando. Dame una señal para despertar. No quiero insistir si no sé si vos estás mirando. Para despertar. Dame una señal. Y acá estamos, ¿eh? Sí, la misma palabra, acá estamos. Eso es lo que nos define hoy. Y aquí estamos. Antes de invitarlos a algunos otros lugares. Esto pasa acá, ¿eh? Esto pasa acá, sí. Esto pasa acá literalmente. Antes de invitarlos, porque tenemos video para invitarlos a un show tremendo, yo también tengo algunas invitaciones, un par de invitaciones para hacer sin video, así como A ver. humildemente. A ver. Este fin de semana cumple 10 años Espuntón y Mendaro, lo celebran en la Sala Citarrosa, viernes y sábado. Una dupla que comenzó en un asado en la noche de la barra de los martes, que alguna vez nos juntábamos por allá por Luz, y terminó siendo un tremendo dúo con una carrera increíble. Ese es uno de los propuestas. Sí, pero yo quiero... ¿Vos te acordás cómo se llamaba ese boliche que estaba pasando el puente Bizarro. Carrasco? Ah, no, Hendrix. En Hendrix. En Hendrix los vi yo por primera vez, Claro. porque hacía muy poquito que se habían juntado Claro. y éramos un grupito de gente ahí. Bueno, nos ¿Viste debemos haber cuando cruzado los ahí. ves? Claro, ¿viste cuando los ves y decís, a mí me encanta, estos tienen un En Hendrix power se grabó bárbaro. un domingo el primer disco de Espuntón y Mendaro. Ahí va. Un domingo de noche, y cada vez que iban a Hendrix a tocar, ahí se juntaban Garo Araquelian. Bueno, a Garo también lo vi Bueno, ahí, el Chelo sí. Fontanini y el Chirola, que eran los dueños de Hendrix. sí. Denis Ramos. Lindo lugar, Bagatini, ¿eh? tremendo lugar. Tremendo lugar, ojalá Nico Bagatini. vuelva. Bueno, cumplen 10 años, lo festejan en la Sala Citarrosa. Pero además, este fin de semana Otra estamos... invitación. Solo voy a decir esto, empezó contra Farsa. Se corta en el medio porque vuelve Níquel y sigue después porque está contra Farsa. Los dos están cumpliendo 20 años, uno del Tren de los Sueños y otro 20 años de la última vez que salieron. Y los dos en 1991 grabaron el primer tema de una murga con una banda de rock and roll. Es increíble las vueltas de la vida porque no iban... Era imposible que se cruzaran en el auditorio en estas fechas. Sin embargo, estamos festejando los 20 años del Tren de los Sueños. Níquel se junta el fin de semana para festejar los 20 años después de la última vez que tocaron. Y juntos forman parte de una grilla de 2 semanas en la cual recuerda que hicieron canciones en el 91. Pueden Y entrar en a el YouTube a Auditorio Nacional encontrarlo. del Sodre, que bueno, que Sí, ustedes claro. saben que también hago Sodre en escena. Qué sala fantástica, qué lugar Maravilloso. divino, con una energía increíble donde pasan, bueno, todo el arte que se genera acá en nuestro país y también en otros lados del mundo. Y hablando de espectáculos que se generan en otro lado del mundo, pero que no van a estar en el Sodre en esta oportunidad, reabre el Antel Arena y nada más ni nada menos que con Julieta Venegas, Fer. Tremendo. Tremendo. Bueno, para ella también, imagínate, como igual que todos los artistas, se le cortó todo con la pandemia en marzo, obviamente preparando cosas, pero desde su casa, igual que cada uno de nosotros. Y bueno, finalmente llegó a Uruguay. Les digo porque mucha gente pregunta, bueno, no está dando notas. No está dando notas porque está como en una burbuja. Claro. Hasta el día del recital no da notas a nadie porque, bueno, además de estar cumpliendo su cuarentena, tiene que evitar los mínimos contactos posibles con todo el mundo. Y bueno, entonces el 7, ¿verdad? 7 de noviembre. El 7 de noviembre, Julieta Venegas reabre el Antel Arena con todas las normas de seguridad, protocolo, aforo. Saludos bien etcétera. grandes a los amigos de Tres Cuartos, que son los que se jugaron a traer el primer show internacional. parece? Claro Más que allá sí. de todo, quién es, quién no es, etcétera, etcétera, una productora uruguaya
o un grupo de productores uruguayos, forma 3/4, Fernando Mino, el Bomba Welf y demás, se la jugaron a traer el primer show internacional y que sea la puerta abierta para muchos más. Exactamente, Fer. Así será, así será. Me encanta eso de Sentenciosa. Vamos a jugar un poco de música de Julieta Venegas. Dale, me encanta. ¿Te parece? Dale. Se mira y se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más. No callaremos y aquí presente maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, te toca aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente y mi pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo. Pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. No pensar cuando vemos a Julieta Venegas y recordar que está este próximo fin de semana aquí en el Antel Arena. Imposible no recordar todo lo que está pasando con el Instagram de Emiliano Bianchieri, en el que está mostrando la grabación de su nuevo disco. Digo porque uno tiene como el recuerdo reciente de otras canciones, la canción con Julieta, las nominaciones, etcétera. Divina canción. Sí, divina canción. Y bueno, y No Te Va a Gustar, se está preparando y grabando un nuevo disco. Fer, nos corremos un poquito de la música, pero para hablar también de un músico, porque a Nico Barcia lo presentábamos hoy más temprano. Muchísimos, la mayoría de nosotros, quienes no lo conocemos personalmente, la mayoría lo conoce por su faceta musical, de Los Chicos Eléctricos, de Hotel Paradise, de presentarse en distintos formatos, dúo y demás. De hecho, ahora este fin de semana va a estar en un formato dúo. Pero bueno, Nico también es artista plástico, pinta e ilustra. Es muy interesante lo que hace porque además hace distintos tipos como de cuadros en distintos tipos de cosas, desde bueno, un bastidor
hasta de repente interviene un librillo, qué sé yo. En fin, la cuestión es que nos fuimos hasta la casa de Nico, que es un divino que vive allí en Malvin, nos recibió y nos contó y nos mostró acerca de su trabajo como artista plástico. Lo vemos. Nico, la mayoría te conocemos sobre todo por ser un rockstar, por ser un músico, por ser un rockero, pero bueno, tenés esta otra faceta y bueno, más que desarrollada, que es el tema de la pintura, de la ilustración. ¿Cuándo empezaste a pintar y con qué y cómo? Bueno, empecé mucho antes de que haya empezado a hacer música, en realidad. O sea, es una así, como que claramente yo siempre tuve una inclinación media como compulsiva para lo que es cualquier medio de expresión, casi obsesiva. Era de esos gurises que iban a talleres, tenía en mi casa un sótano con unos tachos de pintura y un lugar como privado, personal, donde ya desde muy chico trabajaba pila de rato en esto. No tengo mucha academia, ¿viste? Tengo la academia de la observación, observo mucho, no soy un gran conocedor, pero observo mucho y tengo la academia de gastar mucho tiempo y mucha pintura intentando hacer cosas buenas. Prefiero transcurrir tratando de hacer cosas y que pase lo que pase y sentir siempre como esa sensación como de misterio permanente. Para mí, como que esto es un misterio. Ahora, Nico, de todas maneras, si uno mira tus cuadros, en la mayoría de los casos, bueno, la palabra no es retrato, pero sí son como ahora me dirás cómo se diría exactamente, y siempre, bueno, como con esa cosa un poco mágica, ¿no? Como si fuera, yo decía hoy, monstruos, no necesariamente monstruos en el mal sentido. En realidad son cabezas, ¿no? Por lo general son cabezas y como que, no sé, me imagino yo que en la cabeza está toda la mayor parte de las cosas que tenemos adentro, no sé, son cabezas, por lo general parecen no estar muy copadas. No es que cuando trabaje no me sienta copado, pero en realidad como que mis referencias son momentos complicados o me agarro de facetas de locura, de descontento, de oscuridad, de muerte, de sexo. Es como que sobre eso siempre creo que está girando lo que hago. ¿Y qué te pasa cuando bueno, pintás o ilustrás, como quieras llamarle, libros para niños, ¿no? Porque tenés también como toda una secuencia de libros para niños que tienen esa cosa un poco que decíamos de hoy, bueno, de monstruos o de personajes un poco fantásticos, pero son muy tiernos también. En realidad cuando hago libros para niños, cuando ilustro y escribo material para niños, es como medio parecido, pero se la bajo un poco, ¿entendés? Se la bajo un poquito. Que no se mueran de miedo. Claro. No, se la bajo un poquito, pero siempre en realidad me parece que está bueno poner sobre la mesa todos estos temas que hablábamos recién de la vida en general, de que hay cosas en la vida, hay luz y hay sombras y uno va como puede entre la luz y la sombra. Y tiene que ser amigo de la luz y también de la sombra. Y ahí voy, como puedo. Así me siento bien. ¿Qué tal? Divino lo que hace Nico Barcia. ¿Verdad tremendo. que tiene un color y una Qué linda sensibilidad energía? los que pueden hacer música y al mismo tiempo hacer artes plásticas, ¿no? Es como... Es doble envidia que les tengo. Sí, pero sanísima, poder pero sanísima. expresarse. Se la envidia, siempre está esa discusión si la envidia puede ser sana o no. Bueno, yo qué sé, me gustaría hacer lo que hacen porque lo hacen muy bien, nada A mí más. me gustaría poder cantar, poder bailar, no sé hacer nada de eso. ¿Te acuerdas donde estuvo Nadia Mara acá, que nos reíamos del tema del baile? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué mal que bailamos adelante de nadie más. Bueno, hay unos tipos que hacen cosas fantásticas, divinas, que son los ex bosquimanos, que son los compañía Romanelli, que han hecho cosas increíbles como Teatro Negro en Praga. O sea, una compañía uruguaya que supo hacer Teatro Negro en Praga. Tremendas giras por Vietnam, que participaron
con la Fura del Baus en el Bicentenario y que también formaron parte del espectáculo de los muñecos enormes, gigantes, de la inauguración del campeón del siglo. Pero más allá de eso, tienen un montón de... Su personaje, ¿te acordás? Sí, tienen preciosos personajes. Los pueden encontrar ahora con una nueva historia que se llama Kodama en el lago del Parque Rodó. Y suena como en el lago del Parque Rodó. Sí, en las lanchitas, hay que dar mucho pedal. Tuve la oportunidad de verlo en el preestreno el viernes pasado. Contanos un poco. Es maravilloso. Voy a dejarlo primero a que Martín nos cuente un poco esta historia. Fuimos hasta el taller. Dale, y después tu experiencia. Y después les cuento mi bueno, experiencia. sí. Se estrena, por las dudas, porque lo van a empezar a ver y se van a sentir maravillados por la magia que tiene. Se estrena este viernes y sábado a las 7:30 de la tarde en las lanchitas del Parque Rodó. Obviamente es aforo limitado, por más que uno diga, pero ¿cómo? Bueno, claro, son pocas lanchas. Libre, ¿no? Claro, no es que hay 70 lanchas. No, creo que son 30 máximo de lanchas, por más que es al aire libre. Pero vamos a disfrutar en el taller de Martín López Romanelli de la historia de Kodama que se estrena este viernes en el lago del Parque Rodó. Acá nace todo. Este es el lugar donde se crea, se inventa, se dibuja y se transforma, ¿no? Sí, como el sótano del taller, acá construimos, acá ensayamos las cosas más de piso y bueno, sí, acá es como en la sala de parto, así como decimos. Estamos a nada ya de que copen las islas del lago del Parque Rodó. Es como, recién hablábamos, es como el sueño de todos, pero transformado en un hecho artístico. El sueño de todos y el sueño de muchos artistas también. Ahí Gustavo, que es de Mundo Pedal, que es el que está ahí, la verdad que nos abrió la casa y nos abrió el alma. Nos pasaba que todo el mundo pedía que abrieran los teatros y nosotros decíamos, bueno, los teatros son edificios, el teatro es otra cosa, ¿no? Se puede hacer teatro aunque esté el teatro cerrado. Y un poco pensando de esa forma empezamos como a buscar lugares, a ver qué podíamos hacer. Un día me acuerdo, vi en la tele que el protocolo de las lanchitas estaba aprobado. Y me fui un día en la bici hasta ahí, me senté con Gustavo y le propuse de hacer una experiencia artística ahí en las islas para que la gente pudiera ver con todas las precauciones que hay que tener, con la distancia y todo. Y nada, por suerte en 2 minutos y medio lo pude convencer. ¿Cómo se llama y cómo es la historia? El espectáculo se llama Kodama, pero no es una obra de teatro convencional, no es lo que normalmente, si bien es el lenguaje que normalmente maneja la compañía, no es una historia, no es un cuento que empieza y... No es un cuento lineal, digamos. No. Los Kodamas para los japoneses son los espíritus que habitan dentro de los árboles o en los bosques y son espíritus que protegen los árboles y los bosques. Y nosotros empezamos a jugar con la idea de que en cada una de estas islas habitaba un Kodama y que como el mundo se había tranquilizado, además de los animales salvajes que llegaban a las ciudades, a Montevideo habían llegado 4 Kodamas y se habían instalado en cada una de las islas. Entonces nos ocurría una especie de visita guiada o paseo de zoo, ¿viste? Estos zoológicos al aire libre, donde la gente fuera a ver estos 4 Kodamas, que tienen cada uno un cuentito, que bueno, un guía que va en bicicleta, además sobre el agua, fabricamos una bici para él, te va a ir llevando en una excursión a encontrar los Kodamas. Nosotros intentamos que las experiencias estas sean familiares, que es importante, compartir con los hijos es importante. Bueno, yo soy papá hace 5 años, vos también sabés de qué va. Y somos por suerte padres bastante presentes y bueno, intentamos transmitir esto de que las experiencias sean familiares porque entendemos que hay muchas cosas para adultos, hay mucha para niños, pero hay poca para compartir y intentamos generar esto también para la gente, ¿no? Yo soy muy admirador de un director de cine japonés que es Miyazaki, que es el autor del viaje de Chihiro y todo esto, y él tiene mucha relación sus animaciones con la naturaleza, con estos lugares de bosques y esto es como Miyazaki en vivo, es el sueño, para mí es como un sueño, porque ver mis muñecos con esas escenografías, salir del teatro, de la caja negra, para estar en un lugar, o sea, el lago en sí mismo ya es un espectáculo. En la noche no sabes lo que es porque aparte igual no es muy tarde, es al atardecer, es a la hora que el sol se empieza a ocultar. Y encima los botes con lucecitas, todo como muy lindo, ¿viste? Y gana sobre todo que, más que de contar algo, de hacer que la gente viva una experiencia, ¿viste? De que la vivan el teatro, no que lo vean sino que les esté pasando lo que está ocurriendo. Tenemos otros proyectos para espacios públicos también que tienen que ver con esto de que la gente, mira, yo creo que los espacios públicos, las plazas, los parques, son los lugares donde nosotros vamos a terminar socializando. Y creo que los parques y las plazas tienen que tener programaciones culturales en los veranos, porque son lugares donde la familia se junta y donde además tenés gente que no va a los teatros ni al cine ni a ningún lado. Entonces a la medida que nosotros podamos generar ahí espacios de arte escénica, seguramente eso termine después en los teatros también. Creo además que desde el gobierno municipal también se ha apostado a esto, a que estos lugares
funcionen como lugares donde la gente pueda estar, pueda, ¿viste?, compartir, pueda aprender de convivencia, ciudadanía, y si nosotros desde el arte podemos aportar a eso, está buenísimo también, ¿viste? No les voy a contar, no les voy a spoilear de qué se trata toda la historia, pero solo les digo que vayan con la cabeza abierta. Es al atardecer. Nosotros, para el ensayo general, nos habían citado a las 7. 7:30 te había quedado un poquito de resplandor, pero apenas empezó a ir la luz. Es impresionante lo que sucede en las islas con los muñecos de la compañía Romanelli. Es una historia preciosa. Prepárense para pedalear. En cada uno de los botes tiene que haber por lo menos 2 mayores. Sí. O sea que si no van 4 personas, digamos 2 mayores y 2 menores mínimo, sepan que van a compartir con alguien. Y está buenísimo. Para los gurises es divino y te van orientando por el lago, vas pedaleando en los botecitos y vas viviendo una historia increíble. Y es hermosa la hora, ¿no? Porque incluso como decís vos, bueno, la magia comienza cuando termina de desaparecer la luz, pero esa hora mágica en la que, digamos, se va la luz también, aunque uno no esté mirando el espectáculo, es una maravilla y que de ahí se prenda la magia. Y un dato más, ¿no? En el último de los muñecos, no voy a contar el final, pero en el último de los muñecos se ven, se ven los manipuladores. La última es No, claro, no es decir, los matan al final. Se ven los manipuladores y se ven por gusto, porque en realidad lo que quieren es que la gente sepa cómo se trabaja con los muñecos gigantes. Excelente. No es que hay un error que se los ve, no. Tremenda recomendación, con gurises ni que hablar, pero también los adultos solos, ¿por qué no? Está tremendo, empieza el viernes y sábado. Bien, exacto. Entonces, el viernes y el sábado ya tienen un hermoso, precioso plan. Ahora hacemos una pequeña tanda, que ya está Malena Muyal acá esperándonos. Se va, besa el fondo y sigue aquí. En la pena que se ensaña no hay atajo ni artimaña, tampoco sana fingir. Viaja al cielo y no se va, llega al cielo y vuelve a mí. Se acomoda en la penumbra, reza una esperanza absurda, y seguir es resistir. Será el olvido, tibio consuelo, quizás. Tanto cruce de caminos, ¿a dónde nos llevará? Como la luna no esconde su más grande resplandor, sin saber a dónde ir a parar su fulgor. Surca el mar y no se va, roza el mar y vuelve a mí. Son designios encontrados en un mundo enmarañado, marionetas sin violín.
corta el viento y no se va. Bate al viento y sigue aquí. No hay amor como el prohibido, no hay error en el destino, solo sueños sin cumplir. Será el olvido, tibio consuelo, quizás. De Rulero, ¿no? Estábamos diciendo, ¿quién se atreve a salir en un videoclip de Ruleros? Malena Muyala, Doña Florinda, y creo que ahí, nadie más, ¿no? nomás, En televisión. no hay más nadie. Si tenemos el placer acá en EPA de estar con Malena Muyala. Hoy contaba, la verdad es que es verdad que yo siempre te cuento que yo empecé a escuchar tango gracias a tu voz, es un placer. Ella se va a presentar ahora el próximo 12 de noviembre en la sala del museo, pero tiene un montón más de proyectos que ya off the record nos estaba contando. Bienvenida. Un placer. Estás con un montón de cosas, De Malena. todo. Mira, yo venía en realidad como con una contención enorme de ver amigos y de juntarme con gente y venir acá con ustedes, si bien estamos con una cámara y nos está viendo todo el mundo, realmente como es un encuentro de amigos en cámara. Sí, ¿viste? es re lindo. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está el tuyo? Sí, ¿Cómo sí, te creo que qué? ya nos contamos casi toda, gran parte de la pusimos al vida. día, nos pusimos al día, medio, ¿no? al, medio al día. O sea que Este, recién tiraste ahí un dato, porque estamos hablando de San José y de Murgas. Y ¿qué historia la de la BCG? Te tuvo a vos, a Maya y también a Laura Canoura, ¿no? También a Laura Canoura. Yo la de Laura no sí, sabía, sí, sí. Laura. De hecho, cuando yo ingreso a la Antimurga BCG, Laura recién había salido y estaban haciendo una obra llamada Entre Locos y Loquitos Sí. en el Teatro del Notariado. Lo hicieron durante mucho tiempo. Y cuando yo ingreso, tomo en realidad todas las canciones que hacía Laura. Había una canción que llamaba la canción de la obediencia, ¿no? Decía que compitiendo te perdés la alegría de jugar y el jugar por el jugar. Claro. Y era un mensaje totalmente revolucionario para aquella época. Estamos hablando de fines de los 80. Claro. Y ya le estábamos diciendo a los niños que era más lindo jugar por la propia diversión que por la competencia, ¿no? Entonces tomo todo ese legado de Laura. Y después, años más tarde, y a Maya, el papá de Maya, Marito, era compañero mío en la BCG durante muchos años. Y Maya era una niña que iba y veía permanentemente los ensayos con Irene, con su hermana. Y de golpe, verla también formando parte de la BCG, es como una gran familia, ¿no? ¿Cuántos años hay? Que eras, claro, muy jovencita ahí, Malena. Sí, yo nací en el 71 y ahí te estoy hablando, tenía 19 años. Claro. Recién me había venido a Montevideo. Estaba estudiando en la Facultad de Medicina, estábamos haciendo esa obra en invierno, la hicimos en las vacaciones de invierno, fue mi primera experiencia con la Antimurga. Y después, ya seguí por ese camino, con curso de tango, me quedé viviendo en Montevideo, seguí estudiando un par de años. Es como obvio que te llamás Malena cantes tango, podemos decirlo, ¿no? Es como Sí. que es como una vuelta de la vida casi obvio. ¿Pero es tan obvio que en tu vida cantes tango? No, yo creo que no, porque en realidad pienso que deben existir muchas personas que se llaman Malena y otros nombres que también Sí, te sí, marcan sí. en historias, ¿no? No, bueno, pero O sea, en tu más casa allá. sonaba el tango, todo eso. Sí, en mi casa influye. sonaba, no Sí. sé si mucho más que en otras casas del interior. El interior tiene esa característica. Cuando yo hice la experiencia de pebeta de mi barrio, recorrí los barrios de Montevideo, vos ves que en los barrios montevideanos y sobre todo en los barrios Sí. más periféricos existe una cultura de la escucha del tango que es tremenda, ¿no? Sí, Historias que de si uno se mueve encuentros. acá en el medio de la pequeña urbe parece que no sucediera. Exactamente. Además, no hace tantos años se vivían en las grandes, digamos, las grandes salas, incluso los grandes hoteles, venían las grandes orquestas a tocar. Entonces la gente tiene una vivencia con la sonoridad del tango, puesta en su lugar y en su barrio, tremenda. Pero me pasa que me pongo a hablar con ustedes y me pierdo. ¿Por qué les estoy contando No esto? sé, pero No, porque déjame Fer decir te una cosa. preguntaba, claro, lo de Malena y el tango, Claro. pero Claro. ¿por qué finalmente? Pará, eso? déjame, No, porque dijiste pebeta sí. de mi barrio. Para historias propias les propongo a Luisao Locardi, a Luis Locardi. Sí, un divino. Que es un crack, Sí, es de está esos en el murguistas libro. que nunca salió, un fenómeno del carnaval que Sí. nunca salió, que escribió para tu libro. Escribió para mi libro, como un montón de gente. Luisao es un Es uno de esos amigo, anónimos espectacular. artistas que tenemos en Montevideo. La Increíble. sacaste de eje. Tremendo, No. tremendo Tengo artista, que le tirar la mandamos un oreja Los beso. ejes de mi día. carreta, volvemos a los ejes de mi carreta. Volvemos al tango, Male. ¿Por qué el tango? ¿Por qué? Malena, el nombre Malena, obviamente, y en una ciudad del interior, ahora cuento una cosa que no sé si se puede decir en este horario, pero la voy a decir igual. Dale. ¿Vos me permitís? ¿Me permiten Sí, ustedes? dale. Por supuesto. No, mi mamá cuando yo di cuenta que cuando yo era bebé ella me recorría, viste, en el cochecito, y claro, como madre primeriza de 18, 19 años que tenía mi mamá, iba parando con cada vecino y tal, y la niña, y cómo se llama. Y hace poco me encuentro con una señora que me dice, vos sabés que yo siempre recuerdo que mi abuela decía que vos pasaba tu mamá con vos en el cochecito,
Y decía, qué preciosa niña. Dice, lástima que le pusieron ese nombre de qué. Sí, ¿no? Y bueno. Y en aquel momento se consideraba un nombre más prostibulario, digamos. Bueno, un nombre atrevido en todo caso. Claro. Atrevido siempre le da un toque ahí picante. Pero que- fue que inevitable tiene. el Malena Sí. canta el tango. O sea, yo creía que mi apellido era canta el tango más que Moyala, ¿no? Y que más de uno debe pensar que capaz que es hasta un nombre artístico. le Sí, pusiste. alguna gente sí, hace algunos años en Revista 3 pusieron mi cédula para que se viera que me llamaba Malena realmente. Vale, pero cuando vos eras adolescente, ponele, ¿no? ¿Qué escuchabas? Porque vuelvo a preguntar un poco lo mismo, ¿no? ¿Por qué tango? Cuando uno se imagina a los jóvenes que empiezan con una banda de rock, que se Sí. juntan con amigos, ¿por qué vos empezaste por el tango? Después incursionaste Sí. en una música, digamos, mucho más amplia, pero podríamos decir que se te identifica con Sí, el tango, ¿no? mira, de niña a niña el tango estaba muy presente porque, claro, estaba totalmente linkeado con lo que se escuchaba en mi casa y con lo que me fomentaban escuchar en mi casa, sobre todo mis abuelos, Ajá. mi viejo en el principio de mi infancia, después mi papá estuvo detenido muchos años, Claro. pero los encuentros con él en el penal, él salió del penal y me regaló una carpeta alta así, todo con compilación de la vida de Carlos Gardel, o sea, y siempre estaba muy presente el tema del tango en mi vida. En la adolescencia empiezo a escuchar la trova rosarina, con Baglietto, bueno, empieza toda la época de Fito Páez, Sí. me acuerdo que era el boom de la Tabaré, Claro. acá en Montevideo, la época del rock uruguayo, que fue espectacular, estoy hablando en el 86, 87, que fue toda esa explosión, y yo en San José tenía un grupito que nos llamábamos Los Pingüinos, me acuerdo, y hacíamos temas de Los Man Ray, de Sandra Mianovich, o sea, hice todo eso también. Pero ya después cuando me vine a Montevideo, mismo en la BCG cantaba un tango, y cuando me presento al primer certamen nacional de tango organizado por el Ministerio de Educación y Cultura y Joven Tango, ya como que el camino se me orienta Claro. mucho más hacia lo que fue en mi infancia, que el tango estaba mucho más presente, ¿no? Que además, yo siempre digo que además tu impronta de cantar tango es, yo por eso un poco lo digo en broma y en serio, de que yo empecé a escuchar tango por vos, pero porque tu tonalidad escapa un poco a esa voz que cuando una mujer canta tango uno imagina que es más arrabalera. Ajá. Vos tenés un tono bastante más dulce, ¿verdad? Que también por eso uno dice, bueno, no sé si en ese... ¿Quién te dijo que era, digamos, la voz para cantar tango? No sé, creo que nadie me dijo. No, Sí. porque para mí es hermoso. Tenés pero- la voz y el nombre. Claro. Sí, yo creo igual que me crié en una casa donde siempre pensaron un poquito como por fuera de los modelos y de Sí. los estereotipos. En muchas cosas, en algunas nos dio muchos dolores de cabeza y Sí, en claro. otras fueron cosas que nos dieron mucha libertad. Entonces, yo no recuerdo jamás que alguien me haya cuestionado de chica que no cantaba de repente o como Tita Merelo o no cantaba como Libertad Lamarque, porque también había un montón de cancionistas en aquella época con la voz de soprano, Sí. no de contralto, y bueno, yo tengo la voz contralto. Entonces, bueno, creo que son esas características y el nunca haberme encorsetado en decir tenés que cantar de tal o cual forma. Y bueno, eso también a mí formativamente me ayudó porque yo vivo y respiro un tango mucho más amplio que lo que me parece Claro. que a veces consideramos tango. Es como, bueno, fue solamente hasta acá. No, para mí el tango baña y tiñe todas nuestras Claro. demás músicas también de la región, ¿no? Claro. Y sos una de las voces más características del tango femenina, ¿no? Desde un tiempo a esta parte. ¿Qué pasa con las mujeres que cantan tango más acá, más generaciones más acá? ¿Te llaman, te encontrás? Y no estoy hablando ni de lo que hizo Mónica Navarro, ni de Maya, más jóvenes todavía. Más jóvenes. ¿Ahí? No se ha dado. Sí, el otro día, por ejemplo, me gusta mucho ahora que recién empecé a entender cómo funciona Instagram, ¿tá? Ya dije en el año que nací, así que estoy salvada. Bien. Igual yo leí un corazoncito tuyo, así que voy bien. ¿Viste? Voy bien. Empiezo a mirar y me gusta mucho, por ejemplo, el otro día vi unas cosas que me gusta mucho que hace Juana con los heladeros. Entonces le mandé un claro. mensajito, hicimos un intercambio. Che, capaz que algún día hacemos algo. Me encanta y me encanta promover y estar atenta a las cosas que hacen las nuevas generaciones, porque me parece que tienen la frescura y la libertad justamente de que pueden tomar muchos elementos existentes y crear sobre ellos con digamos, sin estar con ningún corset puesto, ¿no? Claro. Y eso me parece que es enriquecedor también para las generaciones anteriores.
Mal, estamos hablando muchísimo de tango, pero bueno, como vos bien decías, que no te encorsetaste, que no Sí, te no sé por qué ceñiste. estamos hablando seguimos tanto hablando de bueno, tango. pero No sé. vos además cantás muchas otras cosas más y bueno, y nos estabas contando que, por ejemplo, para el año que viene ya tenés un proyecto de interpretar a Alfredo Citarrosa. Sí, Contanos un sí, poco. sí, y sí. eso no es tango, salvo algún tango que también hay Sí, por ahí. Alfredo creo que tiene una raíz muy fuerte Sí. en esa música. De hecho, él mismo decía que el tango era hijo de la milonga y la Claro. milonga era hija del candombe. O sea, él nos hacía esa cadena, lo mismo que hacía Borges, decía exactamente Claro, lo mismo sí, con sí, otras sí. palabras. Como un árbol genealógico de la propia Exactamente, música. hay una Sí, raíz interesante. ahí que es, Sí. que es como una pata común a estas expresiones. Mi última presentación en Montevideo, en Uruguay, fue el 10 de marzo del 2020 en la Sala Citarrosa, en el cumpleaños de Alfredo. Sí. Termino ese espectáculo donde armé al principio, hablando con Jorge Schellenberg, me dice, bueno, hacé un par de canciones al inicio del proyecto. Y después fui agregando, y cuando quise acordar tenía un 80% del repertorio o más de canciones de Alfredo. Y dije, bueno, Malena Claro. canta Alfredo, porque ya al Ya final está, claro. seguíamos metiendo y metiendo. Y fue preciosísimo el show, fue preciosísimo. A mí la verdad que me dejó muy conmovida lo que pasó. Sentí que realmente yo estaba haciendo un tributo y un homenaje y devolviendo y agradeciendo en cierta forma lo que Alfredo ha sido para mí. Claro. Y bueno, para nuestra cultura. Sí, pero claro. en mi Totalmente, vida, en lo indiscutible. personal, era un disco que se escuchaba muchísimo, se escuchaban casi en la clandestinidad en mi casa. Y bueno, y un montón de experiencias después personales en relación a la obra de Alfredo que para mí son importantísimas. Entonces ahí empezamos a trabajar esta idea, che, y si grabamos un disco, porque estaría bueno agarrar todas estas canciones y grabar un disco con las canciones de Alfredo. Ya pedimos sala, vamos a estar en el Solís en el mes de junio, Qué a bueno. principios Qué de junio. maravilla. Estamos ya preproduciendo las canciones que se empiezan a grabar. ¿Cuántas Sí. canciones son? ¿Cuáles canciones son? Bueno, hay algunas que son inevitables. Sí. También en un año donde estamos celebrando el nacimiento de Idea. Hay Claro. una canción hermosísima, se llama La canción y el poema, que es hermosa. una locura. Sí, hermosa. Que Que Soledad Villamil la canta también. Sole la canta Sí. también. Sí, a mí me invitó el Popi Espatoco allá en Buenos Aires y la hicimos. Es una tremenda canción. Qué pena, es una Sí. canción hermosísima. El adagio a mi país, por supuesto. Qué desafío, y no tiene nada que ver con cuestiones de género, sino con tímbrica, porque la voz de Alfredo Citarrosa es como la voz de la milonga. Sí, y es claro. una voz de Alfredo Citarrosa que además tiene su voz muy particular. Sí. Ponerle voz a las canciones de Alfredo Citarrosa es un desafío Tremendo. fantástico. Es tremendo. Es todo riesgo y está divino. Es todo riesgo, sabemos que, o sea, yo ya estoy preparada, yo ya sé que No, cuando bueno. uno abre la boca pues, vas a ligar una parte de elogios, una parte de palos, eso siempre es así, y bueno, es parte de la vida también. Saber Pero ¿qué cómo- sería cómo si lo no vas hubiera esos llevando. desafíos, no? Y además hace muchos años que yo decidí hacer gusto, o sea, en lo artístico por lo menos, que es un área donde uno me parece que tiene que ser libre y expresarse, hacer cosas que a mí me gustan, que me regocijan, que me colman, ¿no? Y además los homenajes se hacen desde un lugar de respeto que, Ni bueno, que hablar. que es indiscutible. Es ¿no? de O sea, amor, no- ese es un lugar de Exacto, amor. de total amor. Entonces, bueno, canciones de Alfredo en este concierto, canciones de mi nuevo disco, que ya cuando Sí. surge la idea de Alfredo ya venía como muy adelantado ese disco nuevo, un poco desmembrándose de lo que fue Temporal, que es como mi primer Sí. disco de autor y me dejó ahí como para seguir Como con creando, ganas de mucho como más, con ganas, claro. sí, exactamente. Y el otro día me pasó que puse el Spotify y empecé a escuchar canciones que tengo grabadas en temas pendientes, en puro verso, en Pebeta de mi barrio. Y dije, mira este. Y empecé a hacer una selección, que ya los tengo locos a los músicos, Eso ya te iba les a decir, mandé hoy. ¿quiénes Eso te para el acompañan? 12, claro. Claro, Eso ¿quiénes para te el 12 acompañan? ahora de noviembre. El jueves, el otro jueves, Gustavo Montemurro, que es un hermano de la vida. Bueno, mis músicos básicamente son como mis hermanos elegidos. Jerónimo de León Sí. en la percusión y en la batería. El Checo Anselmi en el bajo y Leticia Lonchar, que va a estar haciendo como su aporte candombero, también otra adorada. lindo. Y no podemos mucho más por las medidas existentes actualmente. Si no hubiésemos armado una banda mucho más grande, pero bueno, son estos 4 músicos, voy a estar yo y van a estar toda la gente. Ustedes me imagino que también. El 12 estamos ahí. Ojalá, Jueves vamos 12. por ahí. Entradas a la venta en Red Ticket, si no me equivoco, y en Habitat. En Ahí va, Habitat. que son las Sí, dos fórmulas sí, para sí, comprar sí. para la En sala de Habitat, música. bueno, nada, invitarlos a que vayan, los aforos son más chiquitos. Además es la Así primera vez que- que te vas a presentar después de la pandemia, Sí, ¿no? después de la pandemia abrimos excelente. ahora. ¿Tendrás unas ganas?
Sí, la verdad que estoy increíble. Aparte empecé hace ya un mes a cantar todos los días un poco en mi casa, Claro. porque vas perdiendo el entrenamiento, ¿viste? Por supuesto. Entonces ya hace un mes que agarro la guitarra, empiezo, ensayo alguna que otra canción. Pero Estoy poder con hacer mucha ese expectativa. contacto visual, ¿no? Con la gente que... Sí, eso yo no- extraño no debe tener muchísimo, precio. extraño mucho a la gente y no es lo mismo, pienso que la gente también después con el tiempo a través de las redes hay contacto, pero también uno se va enfriando un poco, todos nos vamos Claro. como enfriando un poco, ya necesitamos un poco lo humano, ¿no? Sí, Lo la humano transparencia. Por suerte acá en Uruguay se puede hacer con aforo mediante y protocolo, pero lo podemos hacer. Malena, te tenemos que despedir, fue un placer. No, Es no, divino no, tenerte no, acá. me voy a quedar acá, Te atrás quedás de acá la, con nosotros. atrás de la E me voy a Atrás de la quedar. el jueves nos vemos ahí. El jueves, Va a ser el divino jueves por vamos a verlo. estar. Vamos, Sí, vamos sí, juntos. Sí, sí, Ya sí. está, Tengo quedamos así. recuerdos increíbles de ver a Malena en distintos lugares. En el Parque Rodó, por ahí, en Pira. En el Yo tengo Museo recuerdos. Blanes, Sí, en el Museo qué Blanes. lugar sí. divino. Qué Nos lugar vamos a el Museo quedarnos Blanes. El recordando, ¿les parece? primer graffiti que gané, lagrimé. el primer graffiti me Sí. lo entregó el señor acá. Exactamente. Me acuerdo perfectamente. Lindísimo recuerdo. El jueves nos vamos a ver a Malena, pero antes el miércoles nos vemos acá, ¿te parece? Dale, Fer. Entonces nosotros nos vemos hasta el miércoles y a Malena la vemos el jueves. Epa, epa, epa. Epa, 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 esto se va. Hasta el próximo miércoles. Se vienen Chao. las noticias en la televisión pública, quédense ahí.